Bien, entonces, la clase anterior habíamos empezado a hablar de, pues, la diferenciación y la integración numérica, ¿cierto? Mencionamos un poquito de dónde venía la diferenciación, recordamos de pronto su definición gráfica, lo mismo hicimos con la integración, ¿sí? Hablamos de, bueno, las posibilidades en las que podemos encontrarnos una función antes de integrarla, antes de derivarla. Y dijimos que, bueno, en algunos casos era mejor utilizar un método analítico, en otros era mejor utilizar un método numérico, pero que igual nosotros en cualquiera de los casos vamos a estar utilizando, vamos a estar hablando de métodos numéricos. ¿Sí? Independientemente de que encontremos una función sencilla, la idea es para nosotros entender los métodos, entender cómo funcionan y poder compararlas con las soluciones que ya conocemos. Y por eso, pues cuando tenemos funciones simples, pues tenemos la oportunidad de hacer estos análisis comparativos. Hablamos de las maneras en las que podíamos aproximar las derivadas a partir de dependientes, de áreas para las integrales, ¿sí? Hablamos ya un poco más con detalle de lo que tiene que ver con las aproximaciones a la primera derivada y mediante diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás, diferencias centradas. Esto va a ser un poquito la primera parte de lo que vamos a estar manejando en el trabajo, en el tallercito. Sí, vamos a revisar un poco lo que tiene que ver con las diferencias, bueno, repito, hacia adelante, hacia atrás y centradas para aproximar las primeras derivadas. Y también vamos a hablar un poquito de las diferencias de alta exactitud. Sí, entonces, nosotros realmente no hablamos mucho de ellas, simplemente las mencionamos para, para la primera, para la segunda derivada, la tercera y la cuarta. Sí, solamente las mencionamos. Sabemos que salen simplemente si nosotros utilizamos una mayor cantidad de términos de la serie de Taylor. Se puede hacer pues la demostración como tal, pero eh, no es obligatorio, no es necesario para nosotros. Simplemente es importante conocer que existen estas maneras alternativas de calcular esas diferencias y que de nuevo también tenemos diferencias hacia adelante, diferencias hacia atrás y diferencias centradas, ¿sí? Más bien, seguimos mostrando otros ejemplos y también hablamos entonces de lo que era la integración. Y básicamente cuando hablamos de integración, vimos que la estrategia más popular es simplemente reemplazar nuestra función por un polinomio. Entonces, de acuerdo al grado de ese polinomio, hablamos de métodos de barras, hablamos del método del trapecio, ¿sí? Entonces, el método de barras era con polinomios de orden cero, la regla del trapecio con polinomios lineales, y pues en la medida en la que íbamos aumentando el orden de esos polinomios, podemos ir agregando otro tipo de estrategias de integración. Creo que habíamos alcanzado a mencionar la regla del trapecio de aplicación múltiple, que era básicamente generar no solo un trapecio, es decir, no utilizar solamente los extremos del límite de integración, sino generar todo una separación a través de varios segmentos y encontrar el resultado para cada uno de estos segmentos. Me parece que alcanzamos a ver este ejemplo. Si de pronto lo pasamos, me recuerdan, donde teníamos acá el mismo problema que veníamos analizando, esta vez con la regla del trapecio, y ahora tres puntos. ¿Sí? Al tener tres puntos, en este caso serían x1, x3 y x5 en esta gráfica, podemos generar dos trapecios, uno entre x1 y x3, que de pronto nos puede parecer eh, mucho más cercano el resultado a la función original, y uno entre x3 y x5, donde sí estamos desperdiciando o bueno, desperdiciando no, dejando por fuera una parte de la función en el momento de la estimación. De allí que todavía tengamos un error alto,
Veíamos un error del 35% en este ejemplo, ¿sí? Pero que pues por supuesto si lo comparamos con el primer ejemplo que habíamos visto de la regla del trapecio, donde el error era prácticamente del 90, pues era una mejora significativa en la estimación de este valor de la integral. ¿Listo? Ahora, en la medida en la que nosotros podamos encontrar valores de h más pequeños, que se traducirían en intervalos, bueno, en una mayor cantidad de intervalos, las aproximaciones van a mejorar, es básicamente lo que veíamos acá con esta regla del trapecio de aplicación múltiple. ¿Listo? No sé si antes de pasar a las estimaciones a través de polinomios de grado superior, ¿hay alguna pregunta con respecto a la parte de derivación o a la parte de integración mediante la regla del trapecio? No, no, señor. Listo. Entonces, bueno, creo que más o menos por ahí habíamos quedado la clase pasada. Hacia el final mencionamos que no solamente incrementar el número de intervalos o el número de segmentos era una estrategia para mejorar la estimación de la integral. Entonces, hay otra forma y es utilizar polinomios de grado superior en cada intervalo. Esto es bastante similar a lo que veíamos con los trazadores, donde teníamos en cada intervalo un polinomio que nos representaba la función en ese intervalo. En este caso, vamos a tener algo similar. Vamos a tener polinomios que me representan partes de la integral o partes del intervalo mayor donde estamos resolviendo la integral, y en conjunto, la suma de esas integrales más pequeñas nos van a dar el resultado. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí de particular? Que vamos a incrementar el grado del polinomio que nos sirve para aproximar la función que vamos a integrar. Entonces, aquí es donde aparecen estas reglas, las denominadas reglas de Simpson, y que son pues bastante comunes cuando estamos hablando de integración numérica. La primera de las que vamos a ver es la regla de Simpson de un tercio. ¿Sí? Pues este nombre se extrae, o este coeficiente se extrae del resultado, donde podemos obtener, bueno, la integral la podemos aproximar de esta manera. Tenemos h tercios, de ahí que salga un tercio o un tercio de h, entonces de allí el nombre. Y bueno, entonces si veníamos con la del trapecio, que era una integral aproximando la función a un polinomio de grado 1, aquí, con la regla de Simpson de un tercio, vamos a aproximar la integral, perdón, vamos a aproximar la función que vamos a integrar a un polinomio de grado 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos f2, quiere decir que es un polinomio de grado, 3, de grado 2 de x, pero fíjense en los límites del intervalo. ¿Sí? Vamos desde x1 hasta x3. ¿Sí? Si regresamos acá, cuando aplicamos 3 puntos en la regla del trapecio, teníamos que x1 era 0, x2 es 0.4 y x3 es 0.8. Entonces, aquí, aunque tenemos dos segmentos, porque tenemos 3 puntos, vamos a integrar dos intervalos al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí la integral, por ejemplo, iría desde 0 hasta 0.8 para generar todo el espacio. Entonces aquí tendríamos con solo 3 puntos una sola aplicación de la regla de Simpson. ¿Sí? Y bueno, podemos encontrar que si la estimación es de un polinomio de orden 2, el resultado de esa integral va a ser este que tenemos acá. ¿Sí? H tercios, que va a aparecer dándole el nombre a la regla, como factor común de la ponderación o la suma ponderada de las funciones, o bueno, de la imagen de los valores de x. Es decir, la suma ponderada de f de x1, f de x2 y f de x3. ¿Sí? Vemos que f de x1 aparece una vez, lo mismo que f de x3,
pero f de x2 aparece con un coeficiente de 4, es decir, tiene un peso mayor, un peso más significativo para la resolución de esta integral. H, en este caso, pues es simplemente el valor del intervalo principal, el intervalo más grande, dividido entre 2 porque siguen existiendo dos segmentos. ¿Listo? Vamos a mirarlo con el mismo ejemplo con el que veníamos trabajando. Es este polinomio que tenemos acá, que vamos a integrar desde 0 hasta 0.8, ¿sí? Tal como lo hemos venido haciendo. Y ya conocemos cuál es el valor analítico de esa integral. Sin embargo, pues vamos a ver con esta regla de Simpson de un tercio, qué tan aproximados vamos a estar de ese valor real, de ese valor analítico. Tenemos la función evaluada en x1 en el primer límite, que es a, la función evaluada en el punto medio, que es 0.4 x sub 2, y la función evaluada en el límite final, x sub 3, que es igual a b. ¿Sí? Con estos tres valores vamos a obtener esta expresión que nos va a permitir encontrar cuál es el valor de la integral, bueno, cuál es el valor de la estimación de la integral para esta función. ¿Listo? Entonces aquí encontramos que el valor es 1.36, que bueno, está más cerca de los que hemos encontrado al valor verdadero, al valor analítico, que es 1.64. Y acá podemos ver un error del 16.6%. Es un error relativamente alto, pero si lo comparamos con los últimos que hemos obtenido, pues estamos obteniendo mejoras significativas. ¿Qué tendríamos en ese caso? Tendríamos la función, tendríamos, obviando un poquito x2 y x4, tendríamos 3 puntos, x1, que sería 0. Perdón, que es 0, x3, que es 0.4, y x5, que es 0.8. Entonces, entre x1 y x3, bueno, perdón, entre x1, x3 y x5, se genera un polinomio de orden 2, ¿sí? Entonces aquí ahora vamos a generar un polinomio de orden 2 que seguramente sería algo así como una parábola con, pues, con apertura hacia abajo. Más o menos tendría que ser algo así. Y esa es la que vamos a integrar. Entonces el resultado de esa integral es básicamente el área bajo la curva de esa parábola que tenemos ahí. A pesar de que tenemos dos intervalos, uno entre x1 y x3 y otro entre x3 y x5, tendríamos una parábola, a ver si la puedo dibujar, que sería más o menos así. Uy, pero no, tendría que pasar por los tres puntos. Entonces digamos que es más o menos así. Bueno, no soy muy bueno dibujando, pero aquí tendríamos más o menos una parábola de esta forma. Y la estimación del área, pues sería la que está justo debajo de esa parábola. Realmente lo que nos queda por fuera en estimación viene siendo menos que cuando teníamos, por ejemplo, el trapecio, aquí una línea recta. Y la concavidad de la parábola de pronto nos ayuda a abarcar un poco más de área. Y acá también de pronto esto nos permite compensar un poco el área que se deja de estimar acá. ¿Sí? Eso es básicamente lo que sucede y por eso empieza a reducirse el error. Bien. Y vamos por acá, error de 16.6%. Ahora, así como pudimos aplicar varias veces la regla del trapecio, podemos hacer lo mismo con la regla de Simpson de un tercio y como vamos a ver más adelante, pues en combinación con varias de las reglas de integración.
En este caso, la regla de Simpson de un tercio, pues la podemos aplicar varias veces. Aquí ya podemos ver la forma donde tendríamos esa regla de Simpson aplicada varias veces. ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan que la regla de Simpson es una integral entre x1 y x3 del polinomio de orden 2. Aquí vamos a tener entre x1 y x3, entre x3 y x5 y así sucesivamente. Volvamos aquí a nuestra gráfica. Ahora generaríamos un polinomio de orden 2 entre estos tres puntos. ¿Sí? Sería seguramente una parte de la parábola también, más o menos aquí. Más o menos así. ¿Sí? Tratando de pasar por los tres puntos. Pero acá también, sobre estos otros tres puntos, vamos a tener una parábola que me permite unir estos tres puntos. Sería más o menos así. ¿Sí? Obviamente con una función cuadrática. Y fíjense que la estimación tendría que mejorar mucho si nosotros simplemente incrementamos aquí. Entonces voy a poner esta línea que me indica que aquí hay un polinomio de grado 2. Voy a ponerle aquí un superíndice 1 y aquí un polinomio de grado 2, que son los que yo voy a utilizar para calcular la integral. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar ahora. Vamos a unir de a dos intervalos. Aquí tendremos 5 puntos, entonces serían 4 intervalos, por lo tanto serían 2 integrales. Aquí, no me deja mentir. Y pues en general, si tenemos pues más intervalos de los 4 que ya tenemos, pues deberíamos tener la suma de las respectivas integrales. Eso pues ya lo podemos tener a manera general. Entonces imaginémonos que tenemos una integral acá, ¿sí? Aquí vemos x1, x2 y x3 como la fórmula que teníamos acá. Esa misma fórmula la replicamos para x3, x4 y x5. Luego la replicaríamos para x5, x6 y x7 y así sucesivamente. Entonces podemos llegar a esta forma general donde h tercios es factor común. Fíjense que aquí ya cambia el valor de h. Que se calcula, digamos, de manera general. Aquí n-1 era 2 porque teníamos 3 puntos. Aquí ya lo hemos extendido a la forma general. Sería el ancho de cada intervalo, pero sigue apareciendo en cada uno de estos términos. Entonces, h tercio sería el factor común, f1 y f de xn aparecen una sola vez. Sin embargo, si nos damos cuenta, f de x2, f de x4, f de x6, etcétera, etcétera, hasta f de xn-1, aparecen con una ponderación de 4, por eso aquí tenemos la sumatoria de 2 en 2, y las otras impares, f de x3, f de x3, f de x5, f de x5, así sucesivamente, van a aparecer dos veces. Entonces aquí también tenemos una sumatoria de 2 en 2, pero esta parte es de 1. Bueno, realmente no debería partir desde 1, debería partir desde 3. Voy a modificar eso. Y esta sería como la forma compacta en la que nosotros podemos expresar esa ecuación para la aplicación de regla de Simpson de un tercio de aplicación múltiple. Entonces, h tercios corchete, corchete,
f de x1, y más o menos se va visualizando, f de x1 más los que aparecen 4 veces son f de x2, f de x4, f de x6, hasta n-1. Entonces, más 4 veces la sumatoria de i igual a 2, 4, 6, puntos suspensivos, hasta n-1. ¿Sí? Sumatoria de f de x y. Aquí es donde viene el error. Entonces, más 2 veces, los que aparecen 2 veces son f de x3, f de x3, f de x5, f de x5, hasta f de x n-2. Entonces aquí vamos a tener lo mismo. 2 veces sumatoria j desde 3, 5, vamos aquí 7, puntos suspensivos, hasta n-2. Bien. ¿De quién? Pues aquí sería básicamente lo mismo, pero con j, f de x sub j. Y el término f de xn aparece también solito. Entonces voy a eliminar esta de acá. Y aquí ya nos queda la ecuación en forma compacta. Entonces, si le podemos incrementar un poco el tamaño para que sea más visible. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos la forma compacta de la regla de Simpson de aplicación múltiple para un tercio, ¿sí? Donde vamos a tener polinomios de orden 2 que son los que van a ir integrados. Sin embargo, esta regla tiene un límite, o una limitación más que un límite, y es que, bueno, recuerdan que cuando lo hicimos una vez, necesitábamos 3 puntos, 2 intervalos. Después necesitamos, o lo hicimos, o lo analizamos mejor, con 4 intervalos que me implicaban 2 integrales. Y es que resulta que nosotros estamos integrando de a 2 segmentos, ¿sí? Al integrar de a 2 segmentos, es obligatorio que tengamos un número par de segmentos para aplicar solo la regla de Simpson de un tercio, de aplicación múltiple. Entonces, para los primeros 2 segmentos aplicaríamos una integral, luego otra para los 2 siguientes, otra para los 2 siguientes, otra para los 2 siguientes y finalmente otra para los 2 últimos. Si tenemos un número impar de segmentos o de intervalos, nos quedaría un intervalo por fuera y bueno, ahí habría 2 alternativas. Una, que sería aplicar la regla del trapecio, pero entonces ya no estaríamos aplicando la de Simpson de un tercio de aplicación múltiple, sino una combinación de 2 estrategias, o la que vamos a ver más adelante, que es regla de Simpson de 3 octavos, y tendríamos que utilizar 3 segmentos. ¿Listo? Eso también sería una combinación de reglas, no sería la regla de Simpson de aplicación múltiple per se, solo con un tercio. ¿Sí? Es lo único que tenemos aquí de diferente. Bueno, ahora sí, aquí está el ejemplo, ahora con 5 puntos, pero el mismo ejemplo que estamos revisando. ¿Sí? Los 5 puntos son los 3 que ya teníamos, más los 2 que están en medio de esos intervalos. Y el resultado pues sería aplicar, en este caso, la forma compacta, donde tenemos h ahora es más pequeño, 0.2. 0.2 es la primera función,
0.232 es la última. ¿Sí? Luego aparecen 4 veces los puntos pares, que son f de x2 y f de x4. Y el punto impar intermedio que queda es f de x3, que es el que aparece acá 2 veces. Eso nos da un resultado de 1.62, mucho más cercano, y con un error apenas del 1.04%. ¿Sí? Esto quiere decir que evidentemente vamos a encontrar una mejoría en la estimación en la medida en la que nosotros incrementemos el polinomio que estamos integrando. Y, por supuesto, también si vamos incrementando el número de intervalos. ¿Listo? ¿Vamos claros ahí? Sí. Bien. Habíamos visto si el polinomio era de orden 2. Ahora, si el polinomio es de orden 3, pues la interpolación de tercer grado requiere 4 puntos. ¿Sí? 4 puntos nos generarían 3 intervalos. Y esta regla se denomina de 3 octavos por la misma razón que la de un tercio se denomina de un tercio. Este es el coeficiente que acompaña al valor de h. ¿Sí? Fíjense que h es en los límites del intervalo dividido entre 3, que son los 3 segmentos que vamos a tener. Y en general tendríamos este resultado. fx1, fx4, 3 de fx2 y 3 fx3. Fíjense que casi siempre vamos a obtener una expresión con una suma ponderada de nuestras imágenes. ¿Sí? Incluso con la regla del trapecio, teníamos una suma ponderada. Este B menos A era el H en ese momento, H medios por una suma ponderada de F, bueno, en este caso no era ponderada, simplemente era la suma, y pues tomando el 2 como un promedio. Y en todas las reglas están apareciendo simplemente expresiones que nosotros podemos calcular a partir de la función evaluada en los puntos de nuestro interés. ¿Sí? Aquí tenemos la regla de Simpson de 3 octavos. Y pues básicamente lo que hacemos es aplicarla a nuestra función. Aquí necesitamos 4 puntos. ¿Sí? Fíjense que ya cambia bastante con respecto al anterior donde necesitábamos 5 y los puntos ahora son diferentes. Por supuesto mantenemos los límites, pero los puntos ahora son distintos y no son los mismos que habíamos visto en la gráfica, para que se ajusten a que el intervalo sea de igual tamaño para cada uno de esos segmentos. ¿Sí? Entonces, más o menos 0.2667 va a ser el valor de h, que va multiplicado por 3 octavos, y la suma ponderada de esas imágenes está aquí, 0.2 y 0.232, que son los extremos, van independientes, y multiplicados por 3 los dos nodos interiores. ¿Listo? 1.4 y 3.4 que van acá. Y el resultado, con la regla de Simpson de 3 octavos de una única aplicación, es un error del 7.4%. ¿Listo? Ahora, si aplicáramos la regla de Simpson de 3 octavos de aplicación múltiple, vamos a necesitar que los segmentos sean múltiplos de 3, ¿sí? Porque utilizaríamos los 3 primeros, serían una integral. Los 3 siguientes serían otra integral. Los 3 de acá serían otra integral. Y fíjense, aquí tenemos 10 segmentos, por lo tanto queda uno por fuera si aplicamos la regla de Simpson de 3 octavos de aplicación múltiple, que es lo que veníamos revisando con las otras. Entonces, ya tener un conjunto de segmentos que sea factor de 3, que sea múltiplo de 3, pues empieza a complicarse porque a veces nosotros tenemos una limitación en los datos. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Y no podemos
generar, porque sí, un conjunto de datos. Bueno, aquí tendríamos, este es el ejemplo que acabamos de ver, sí. Entonces tendríamos lo que decíamos o lo que les comenté hace un rato. Podemos combinar las reglas de Simpson para que funcionen para cualquier cantidad de intervalos, ¿sí? En este caso, aplicaríamos una combinación entre reglas de Simpson de 3/8 y de 1/3 para obtener una respuesta con 6 puntos, ¿sí? Entonces vamos a tener el mismo problema. Acá tenemos los 6 puntos, 0, 0.16, 0.32, 0.48, 0.64 y 0.8. 0.16 sería el valor de H. Y entonces fíjense que en los dos primeros intervalos podemos utilizar la regla de Simpson de 1/3, ¿sí? Tenemos 5 segmentos. De 0 a 0.16 y de 0 a 16 a 0.32 aplicamos la de 1/3, la que vimos hace un rato, que necesita 2 segmentos. ¿Listo? Aplicamos, obtenemos una estimación para la primera parte de 0 a 0.32. Y como nos quedan 1, 2 y 3 segmentos, aplicamos directamente la de Simpson de 3/8. ¿Sí? Entonces aplicamos la de 3/8 para los últimos 3 segmentos. Recuerden que eran 6 puntos, eso quiere decir 5 segmentos, 2 para la de Simpson de 1/3, 3 para la de Simpson de 3/8. Y bueno, la integral correspondería a la suma de esas dos integrales más pequeñas. El resultado, 1.6450. Acá, bueno, tenemos el error con signo de 0.28%. ¿Listo? Con 6 puntos tenemos una muy buena estimación, mucho mejor que las que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, aquí, pues lo que hicimos fue combinar las reglas de Simpson de 1/3 y de 3/8. Y lo que podríamos hacer para mejorar siempre las estimaciones y tener para la mayor cantidad de segmentos posible, sería justamente esa, hacer combinaciones entre las reglas de Simpson para resolver el problema de acuerdo al número de segmentos que nosotros podemos utilizar y no adaptar el número de segmentos a las reglas o a las herramientas que tenemos que utilizar. ¿Listo? Aquí nos quedan entonces algunos algoritmos, algunas sugerencias de los algoritmos para las reglas de aplicación. Fíjense que la regla de aplicación de Simpson es bastante sencilla, ¿sí? De 1/3, h tercios, la suma ponderada de los puntos que necesita. Si le aplicamos múltiple, entonces acá, bueno, también es relativamente sencillo. Donde sigue apareciendo h tercios y la sumatoria pues es ahora ligeramente diferente, ¿sí? Entonces vemos que hay unos coeficientes que llevan 4, otros coeficientes que llevan 2. Bueno, aquí aplicamos un for de 2 en 2 para hacer uno solo, pero podríamos haberlo hecho por separado. Y es básicamente expresar esta de acá, esta forma compacta de la aplicación de la regla de Simpson múltiple. ¿Sí? Otra estrategia sería aplicar un for a esta función, ¿sí? E irla moviendo, dándole los puntos que corresponden a cada uno de los intervalos y sumar cada una de esas subintegrales. Con la regla de Simpson de 3/8, fíjense que también es simplemente aplicar la ecuación 3h sobre 8. Y hay una sugerencia de un algoritmo para combinar las reglas de Simpson de 3/8 y de 1/3. Incluso aparece también la posibilidad de agregar la regla del trapecio para generar o para utilizar con cualquier cantidad de intervalos. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es, bueno, iniciamos una sumatoria en 0,
A y B son los límites, N es el número de puntos, F correspondería entonces a la función como tal. Bueno, ese sería el vector donde están f de x. H, por supuesto, es el límite dividido, bueno, el intervalo dividido entre el número de segmentos. Acá, si tenemos dos puntos, pues aplicamos la regla del trapecio, ¿sí? Porque no podemos hacer más. Ahora, si tenemos una cantidad par y mayor que 2, aplicamos la regla de Simpson de 3/8 y le quitamos, o sea, vamos reduciendo la cantidad de puntos para ir aumentando en avance, ¿sí? Y finalmente, si nos queda de pronto un intervalo por ahí, perdón, no, aquí aplicamos la regla de Simpson de 3/8, si hay más de, si el número de puntos es impar, perdón, si el número de puntos es par, ¿sí? Para que el número de puntos sea impar, por lo tanto el número de segmentos sea par, y con el número de segmentos que sobran, ahí sí podemos aplicar la regla de Simpson de aplicación múltiple, ¿sí? Aquí esta función es una propuesta de una manera de comparar o ver dónde combinar las diferentes reglas de Simpson y también la del trapecio para que, digamos, sea una función completa que trabaje con cualquier cantidad de puntos o de intervalos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí iríamos con la primera parte y hasta aquí iría el primer taller, que sería el que vamos a comenzar a trabajar en un momentito. Entonces, no sé si quede alguna última pregunta antes de explicarles cómo vamos a trabajar con el taller que viene. No, profe. Ok, listo, voy a detener la grabación.